el Hijo ilegítimo de Dios. La verdadera historia de Jesucristo, jamás contada. Escrito por Mabecas. Prólogo. Antes de cruzar el umbral de este libro, para adentrarnos en el relato que se va a presentar a vuestros ojos, es conveniente que primero retrocedamos en el tiempo, a fin de rememorar la historia de los israelitas, el pueblo primogénito de Dios. Los orígenes del pueblo de Israel se remontan hacia el año 1800 antes de nuestra era, cuando el Dios Jehová le habló a Abraham, patriarca de una tribu de pastores nómadas, conocidos como hebreos, para decirle: vete de tu tierra y de la casa de tu padre al lugar que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Confiando en aquella promesa, salió Abraham de Ur de Caldea, su ciudad natal, junto con su gente, y no se detuvo hasta llegar al país de Canaán. Así lo cuenta el libro bíblico del Génesis, que añade que, estando en aquellas tierras, al patriarca hebreo se le apareció de nuevo Jehová para proponerle el siguiente pacto: yo soy el Dios Todopoderoso. Si sigues con rectitud el camino que yo te muestro, haré una alianza contigo y multiplicaré tu descendencia enormemente. Y tu nombre ya no será más Abraham, sino que serás llamado Abraham, porque te haré padre de muchas naciones. La alianza que pacto contigo, y que pactaré con todos tus descendientes, es una alianza sempiterna, de ser yo el Dios tuyo y, después de ti, de tu descendencia. A ti y a tus descendientes os daré, en posesión perpetua, todas las tierras de Canaán, donde ahora andas como errante. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y esa será la señal de que habéis hecho esta alianza conmigo. Las Sagradas Escrituras también cuentan que una larga sequía asoló las tierras de Canaán y el hambre comenzó a extenderse por todo el país. Por tal motivo, el renombrado Abraham decidió bajar con su tribu a Egipto, en busca de mejores pastos. Es probable que los hebreos formaran parte de aquellos inmigrantes que alrededor del año 1720 antes de nuestra era, por la fuerza de las armas, conquistaron el poder en el norte de Egipto, iniciando la dinastía de los Hicsos, gobernantes extranjeros, que hacia el año 1550 antes de nuestra era fue derrocada por el faraón Amosis I. Y esa podría ser la razón que explicaría por qué los hebreos acabaron sometidos a esclavitud por los egipcios. Es de advertir que Abraham vino a morir en su fe sin haber recibido en propiedad las convenidas tierras de Canaán. Por tanto, Jehová le transfirió esa misma promesa a su hijo Isaac, y luego se la confirmó a su nieto Jacob. Debemos significar que este último fue rebautizado por el mismo Jehová, ver Génesis 35 2.10, con el sobrenombre de Israel, el guerrero de Dios, lo que dio lugar a que, desde entonces, los hebreos pasaran a ser conocidos como hijos de Israel, o israelitas. Asimismo, conviene recordar que Jacob engendró 12 hijos varones que formaron las 12 tribus de Israel, y que todos ellos acabaron sus días sin haber podido tomar posesión de la tierra prometida. Andado el tiempo, el Dios Jehová renovó la alianza con Moisés, un israelita que pertenecía a la tribu de Leví, el tercer hijo de Jacob, al que escogió para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Fue de este modo que Jehová le habló a Moisés: yo os llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en propiedad. Éxodo 6 2.8. Conforme a lo dicho, hacia el año 1250 antes de nuestra era, los israelitas, liderados por Moisés, iniciaron la huida de Egipto hacia la tierra prometida. Y el pueblo de Israel, gestado en vientre egipcio, vio por primera vez la luz de la libertad tras cruzar el Mar Rojo, cuyas uterinas aguas fueron rotas por orden divina. Luego, durante la travesía por el desierto, la alianza entre Moisés y Jehová se solidificó en los 10 mandamientos, escritos por el mismo Dios en 2 lajas de piedra, que fueron recogidas por Moisés en el monte Sinaí. Sin embargo, la traición del pueblo israelita hacia su Dios, al tributar culto a un becerro de oro, malograría la entrada de Moisés y de la generación liberada, en las tierras de Canaán. Viene a cuento recordar aquí que el país bíblico de Canaán era una estrecha franja de tierra,
situada entre la costa oriental del mar Mediterráneo, y la ribera occidental del río Jordán y el mar Muerto. Por tanto, se hallaba en el corazón del mundo descubierto, pues era el punto de confluencia de 3 continentes, Asia, África y Europa. En consecuencia, este fertilísimo y delicioso país era un lugar de obligado paso para aquellos que querían desplazarse entre los citados continentes, y por esa importante localización estratégica fue permanentemente codiciado por las potencias circunvecinas, como Asiria, Babilonia y Egipto, que en no pocas veces se lo disputaron. Otros pueblos, de países más lejanos, también pusieron sus ojos en él, pues está verificado que sufrió numerosas invasiones de los pueblos nómadas procedentes de los desiertos arábigos, e incluso de allende los mares, como la de los filistinos o filisteos. Además, debemos significar que sus pobladores, conocidos originalmente como cananeos, recibieron de los griegos, por sus típicas vestimentas de color púrpura, el sobrenombre de foíniques, hombres rojos, de donde derivó el gentilicio fenicios y, a su vez, el topónimo Fenicia. Si no mienten los libros bíblicos, hacia el año 1200 antes de nuestra era, los israelitas, que ya eran más numerosos que las arenas del desierto del Sinaí, cruzaron el río Jordán y entraron en las tierras de Canaán, que por voluntad de su Dios Jehová, soberano absoluto de todos los pueblos de la tierra, se disponían a señorear. Mas los cananeos, que adoraban a otros dioses, no reconocieron el derecho de propiedad otorgado por Jehová a su pueblo escogido, y la tierra que les fue prometida hubieron de conquistarla. Por consiguiente, el ejército israelita fue atacando y exterminando a todos los pueblos que se encontró a su paso, cuya aniquilación hallaron justificada por la irreverencia mostrada hacia su Dios. Y, finalmente, en aquellas risueñas tierras, por donde corrían en abundancia la leche y la miel, los hijos de Israel hicieron definitivo asiento, y Canaán vino a ser su patria y morada permanente. Debemos significar que, durante las primeras conquistas, los israelitas no formaban una unidad política bien organizada, pues permanecían divididos en 12 tribus dirigidas por jueces. Mas, en la costa mediterránea se toparon con los filisteos, que poseían un ejército temible. Entonces, los israelitas comprendieron que, de seguir con su régimen de tribus independientes, serían fácilmente aniquilados por sus poderosos enemigos, y pensaron que les iría mejor si se unían bajo una monarquía sólida y estable. Así pues, los jueces de todas las tribus se reunieron con el juez Samuel, que ejercía también de pregonero oficial del Dios Jehová, y le pidieron un rey. Las Sagradas Escrituras dicen que el profeta Samuel consultó el asunto con su Dios, y éste resolvió escoger como caudillo de su pueblo a Saúl, el israelita más alto y más fuerte de todos. Y como señal de que había sido elegido por Jehová, Samuel ungió con aceite sagrado la cabeza de Saúl, quien posteriormente fue confirmado rey por todas las tribus israelitas, 1130 antes de nuestra era. El rey Saúl inaugura, por tanto, el primer reino de Jehová en la tierra, que pasó a ser conocido como el reino de los cielos, por haber sido constituido por el Dios de los israelitas, el Dios que, según su convicción, tenía su morada en las alturas celestiales. Y dado que el Dios de Israel era considerado su verdadero rey, al trono real se le llamaba comúnmente el trono de Dios. Asimismo, es de advertir que, para poder sentarse en este trono, era condición indispensable ser elegido por Jehová, solamente pondrás sobre ti como rey a aquel que el Señor, tu Dios, escoja, Deuteronomio 17:15. Y, por ese motivo, todos los reyes israelitas recibieron el sobrenombre de el elegido o el ungido, untado con óleo sagrado, palabras que, dentro de este contexto, se convirtieron en sinónimas. También conviene recordar que para referirse al ungido, los israelitas utilizaban la palabra aramea Mesías, originalmente Masías, que fue traducida por los griegos como Cristos, y que al pasar al español se transformó en Cristo. El segundo Mesías del pueblo israelita fue el ambicioso David, del que se dice que el mismo profeta Samuel ungió en secreto. David era un pastor de la tribu de Judá, que había demostrado su valentía derrotando al gigante Goliat.
Quizá por eso el rey Saúl lo tomó a su servicio, poniéndolo al mando de un pelotón de soldados. Tras la muerte de su señor, David fue alzado rey por su tribu, 1010 antes de nuestra era, y unos 5 años más tarde, después de que Isbaal y Abner, herederos de la casa de Saúl, fueran oportunamente asesinados, el resto de tribus también optaron por aceptarlo como su soberano. Es de señalar que, durante su largo reinado, David consiguió mantener a las 12 tribus unidas en un proyecto común, aunque bien es cierto que nunca logró su total cohesión, pues fue constantemente amenazada por la enfermedad de la discordia. Sucedióle al rey David su hijo Salomón, que pasó a ser el tercer Mesías del Dios Jehová y que, antes de sentarse en el trono, hacia el 970 antes de nuestra era, fue ungido con óleo sagrado por el profeta Natán y el sumo sacerdote Sadoc, recibiendo en ese instante el título de Hijo de Dios, ver Samuel 2 7 2.12-14. La obra más significativa de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, mas, para sufragar los enormes gastos de su construcción, el rey cargó nuevos tributos a las espaldas de sus súbditos, lo que hizo surgir numerosas protestas sociales. A la muerte de Salomón, año 930 antes de nuestra era, su hijo Roboam, como legítimo heredero de la corona, se presentó ante la asamblea del pueblo israelita para que lo proclamara rey. Sin embargo, la asamblea le puso la condición de que aligerara el pesado yugo de contribuciones que había impuesto su padre sobre ellos. Roboam no aceptó y la asamblea optó por proclamar rey a Jeroboam, antiguo superintendente de tributos de Salomón, lo que trajo la división de las tribus de Israel, pues las 2 tribus del sur, la de Judá y la de Benjamín, se mantuvieron fieles al hijo de Salomón, en tanto que las 10 tribus del norte decidieron someterse a Jeroboam. Y así fue como se rompió la unidad territorial del reino de los cielos, que desde entonces quedó dividido en 2, el reino del norte, llamado reino de Israel o reino de Samaria, de ahí que todos sus súbditos recibieran el nombre étnico de samaritanos. Y el del sur, conocido como reino de Judá, origen del gentilicio judíos, cuya capital se estableció en Jerusalén. Nos trasladamos ahora al año 721 antes de nuestra era, fecha en la que el reino de Israel cayó en poder de los asirios, los cuales deportaron a la nobleza samaritana. Años adelante, concretamente en el 587 antes de nuestra era, Nabucodonosor conquistó el reino de Judá, destruyendo Jerusalén y el templo, y llevándose a Babilonia, como rehenes, a la familia real y a toda la clase dirigente. El sometimiento de los 2 reinos a las potencias extranjeras fue interpretado por los profetas como un castigo del Dios Jehová por las idolatrías, cultos paganos, y la vida depravada de los reyes judíos y samaritanos. Mas, algunos profetas, que se decían enviados por Jehová, apelaron al arrepentimiento y elevaron los ánimos del pueblo judío al asegurar que su Dios había prometido levantar a otro Mesías descendiente de la casa de David, que los salvaría de la esclavitud y que sería el encargado de restaurar el reino de los cielos para siempre. Y los judíos cautivos se refugiaron en el recuerdo de su glorioso pasado y en la esperanza de un futuro en libertad. Las clases nobles del pueblo escogido pasaron largo tiempo en cautividad, hasta que en el año 539 antes de nuestra era, Ciro el Grande conquista Babilonia, hecho fundamental en la historia judía, pues, al año siguiente, el rey persa permite que los judíos regresen a su devastado país y reconstruyan el templo de Jerusalén. Fue entonces cuando Jehová eligió al príncipe Zorobabel para continuar la dinastía davídica, y el nuevo Mesías asumió el gobierno del reino de Judá, aunque como vasallo del imperio persa. La principal ocupación de Zorobabel fue reconstruir el templo de Jerusalén, lo que permitió restaurar el culto al Dios de Israel. Mas, en el año 332 antes de nuestra era, el desventurado reino de Judá fue nuevamente conquistado, esta vez por el ejército de Alejandro Magno, rey de Macedonia. Y bajo el talón de los griegos, el sagrado país quedó sometido a una fuerte helenización. Luego, la muerte prematura de Alejandro trajo el reparto de sus posesiones territoriales entre sus generales. Y entonces, el reino fue sometido, primero,
por los Ptolomeos de Egipto, y posteriormente por los Seleucidas de Siria. Estos últimos se mostraron muy hostiles con la fe judía, imponiendo en el templo de Jerusalén el culto a Zeus, lo que acabó por enervar a los judíos más devotos. Bajo estas circunstancias, los hijos de Israel volvieron a anhelar la llegada de un nuevo Mesías libertador. Así las cosas, en el año 164 antes de nuestra era, el sacerdote judío Matatías, apodado el Asmoneo, con el fin de evitar la pérdida de la esencia religiosa de los judíos y, por tanto, la razón misma de su ser como pueblo singular, inició frente al invasor una guerra santa, que fue continuada por sus hijos conocidos como los Macabeos. En el año 142 antes de nuestra era, después de más de 20 años de lucha, los Macabeos lograron que el imperio seleucida firmara un tratado de paz, en el que se reconocía la independencia del reino de Judá. Ese mismo año, Simeón Macabeo, sumo sacerdote y comandante del ejército judío, fue coronado rey de los judíos, dando inicio a la dinastía real asmonea. Entonces, el pueblo judío bendijo a Jehová por haberles dado un nuevo Mesías. Asimismo, debemos significar que entre los años 134 y 104 antes de nuestra era, el reino de Judá se expandió enormemente, llegando a acercarse a las dimensiones de los antiguos reinos de David y de Salomón. Y así fue como, bajo el poder de los asmoneos, unos 8 siglos después de su separación, se produjo la reunificación territorial del reino de los cielos. De acuerdo con la historia, el reino de Judá gozó de independencia hasta que las águilas romanas decidieron extender sus siempre afiladas garras sobre su territorio. Así pues, en el año 63 antes de nuestra era, el ejército romano, al mando del general Pompeyo, entró en Tierra Santa y, aprovechándose de las luchas intestinas de la dinastía reinante, capturó Jerusalén y puso al pueblo del Dios Jehová bajo el yugo romano. El interés de los romanos en estas tierras era puramente estratégico, pues su posesión les permitía obtener un acceso fácil hacia Egipto. A partir de entonces, el antiguo territorio del Reino de los Cielos, con el nuevo nombre de Palestina, deriva de Filistinus, pasó a ser una provincia romana. Ya en el año 47 antes de nuestra era, Roma nombró a Idumeo Antípatro procurador de Palestina, y a sus hijos Fasael y Herodes, gobernadores de las regiones de la Judea y la Galilea, respectivamente. Poco después, la resistencia judía, con la ayuda de los partos, recuperó Jerusalén. Sin embargo, Herodes se las arregló para huir a Roma, donde convenció al Senado de que, si le ponían al mando de varias legiones, recuperaría la ciudad santa. El Senado aceptó la propuesta de Herodes y le prometió que le haría rey si cumplía con el encargo. En el año 37 antes de nuestra era, Herodes se presentó en Judea con un ejército prestado por el gobernador romano de Siria, y en 3 jornadas acabó con la resistencia judía. Seguidamente, el Senado cumplía su promesa, nombrando a Idumeo rey de los judíos. Es de advertir que, bajo el reinado de Herodes, el reino de Judá, a pesar de ser vasallo del Imperio Romano, disfrutó de una autonomía política prácticamente total. Digamos también que al principio de su reinado Herodes no fue aceptado por los judíos como un rey legítimo, pues no pertenecía al linaje asmoneo. Por tal razón, para darle legitimidad a su corona, Herodes decidió casarse con la princesa asmonea, Mariamne, y, además, se hizo ungir con óleo sagrado por el sumo sacerdote. Asimismo, Herodes trató de ganarse la simpatía de su pueblo dándole al templo de Jerusalén unas atrevidas proporciones y adornándolo con una magnificencia nunca vista hasta entonces. Con esa majestuosa obra, y otras menos conocidas, Herodes le dio al reino de los cielos un esplendor que no había conocido anteriormente, ni siquiera bajo el reinado de David o Salomón, lo que le hizo ganarse el apodo de El Grande. Cerca del final de sus días, Herodes perdió la cabeza y, por el obsesivo temor a que le arrebataran el trono, mandó matar, entre otros familiares, a los 2 hijos que le dio su esposa Mariamne, y a Antípatro, su hijo primogénito y, por tanto, primer heredero de su reino. Murió Herodes el Grande en el año 4 antes de nuestra era, y el reino de los cielos se quedó nuevamente sin Mesías.
Desde aquel momento y hasta que su testamento pudiera ser refrendado por el emperador, su hijo mayor, Arquelao, asumió provisionalmente la administración del reino. Mas, el hijo de Herodes ejerció su poder con tantos abusos y brutalidades, que cientos de judíos se reunieron en el patio del templo para protestar contra su tiranía. Entonces, Arquelao envió al ejército a disolver la reunión, y en los disturbios que sobrevinieron murieron unas 300 personas. Después de aquella masacre, Arquelao viajó a Roma para reclamar formalmente el trono. Hasta la capital del imperio se trasladó también una embajada de dirigentes judíos, a fin de presentarle sus quejas al emperador por el comportamiento de Arquelao y pedirle que de ningún modo le diera gobierno sobre ellos, pues temían su crueldad. De igual modo, su hermano Antipas, viendo en aquella situación una oportunidad de conseguir la corona, también se presentó en Roma para ofrecerse al emperador. Oídas todas las partes, el emperador César Augusto resolvió repartir el reino de Herodes el Grande entre sus 3 hijos, Arquelao, Antipas y Filipo. De modo que, respetando sus derechos de mayorazgo, a Arquelao lo nombró etnarca, soberano principal, de las regiones de la Judea, la Samaria y la Idumea, prometiéndole para más adelante el título de rey, siempre y cuando se hiciese digno de él. A su hermano Antipas le entregó el gobierno de las regiones de la Galilea y la Perea, y las tierras situadas al este del Jordán las puso bajo el mando de Filipo. Mas, el nombramiento de Arquelao como etnarca disgustó tanto a los judíos, que acabaron por alzarse contra Roma, y la rebelión iniciada en Jerusalén acabó extendiéndose, como una gran mancha de aceite, por todo el país. Ante la magnitud del levantamiento, las legiones romanas se vieron obligadas a intervenir, logrando abortar la insurrección, pero causando numerosas bajas entre los judíos, pues solo en Jerusalén fueron crucificados unos 2000 rebeldes. A raíz de la revuelta, las autoridades romanas perdieron toda su confianza en Arquelao y en el año 6 de nuestra era lo depusieron de su cargo, desterrándolo a la Galia. Desde entonces, las regiones de la Judea, la Samaria y la Idumea quedaron bajo el mando directo de Roma, siendo gobernadas por prefectos romanos, cuyo cuartel general quedó situado en la ciudad palestina de Cesarea Marítima. Cuenta la historia que los prefectos romanos pusieron en práctica diversos planes de pacificación, todos ellos con resultados infructuosos, pues los rebeldes, resueltos a no ser súbditos de ninguna potencia extranjera, excepto de su Dios, continuaron con los alzamientos. Por esa razón, Roma había incrementado considerablemente el número de soldados en el país, y ante la manifiesta ocupación romana, los atribulados hijos de Israel jamás habían anhelado más ardientemente que Jehová les enviase un nuevo Salvador, a fin de que los liberase del yugo romano y restaurase de una vez por todas el reino de los cielos. Así pasaron unos 30 años, durante los cuales los israelitas siguieron en manos de la invicta Roma, sufriendo la ausencia de un Mesías y echando en falta su presencia. Es de advertir que los más piadosos culpaban de su situación a los pecadores de su pueblo, pues entendían que eran sus faltas las que mantenían alejado a Jehová, y todos los días dirigían ansiosas miradas al cielo, al tiempo que sus labios murmuraban esta sentida plegaria: «Oh, Señor, date prisa, abrevia el tiempo de nuestra expiación y envíanos un Mesías». Sin embargo, cuando prácticamente todo el mundo había perdido la esperanza, allá por el año 28 de nuestra era en el lado oriental del río Jordán, frente a Jericó, apareció Juan, un nuevo profeta de Jehová, que en sus encendidos discursos aseguraba que el fin de los malos tiempos estaba próximo, que la redención del pueblo elegido estaba próxima, en tanto que, como buen profeta, arremetía contra las autoridades judías con el siguiente estribillo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca». El valiente profeta había despertado la esperanza en los corazones de los israelitas, y el pueblo estaba en un tremendo estado de expectación. Sin embargo, la profecía no acababa de cumplirse y la esperanza comenzaba a transformarse en desesperación.
Jehová parecía no tener prisa por enviar a un Mesías que modificase aquella situación, pero los desventurados hijos de Israel ya no podían soportarla más y sus desconsoladas almas ardían en una inenarrable impaciencia.